La historia que escucharás a continuación promete ponerte la piel de gallina, y es que las historias o relatos de terror suelen causar emociones un poco perturbadoras, pero son peores aún cuando éstas prometen ser reales, como es la historia de David Lerner, un hombre de 40 años que compró un televisor a su hijo sin saber que esta podría ser una de las peores decisiones de su vida. Su pequeño hijo, llamado Marco, le pedía insistentemente que por favor le comprase un televisor para su cuarto, ya que solo tenían uno en la sala. Pero el pequeño Marco no lo disfrutaba del todo porque su padre siempre veía partidos de fútbol y Marco no era muy aficionado de esto que digamos. Una mañana, David sorprendió a su hijo con un hermoso televisor plasma. Cuando Marco lo vio, no lo podía creer. En su mente, él ya se imaginaba jugando videojuegos hasta la hora que quisiera o ver películas de su gusto sin que tengan que cambiarle de canal. David lo instaló en su cuarto. Marco no podía estar más contento. Las navidades para Marco llegaron antes. Su padre David conectó el televisor en su cuarto y Marco no lo dudó. Puso su consola de videojuegos y empezó a disfrutar de unas cuantas partidas del FIFA. A raíz de esto, Marco empezó a cambiar su comportamiento. David no entendía qué sucedía con él. Si bien Marco no era un niño muy sociable, el hecho de tener el televisor hizo que esto fuese a peor. Ya ni siquiera quería salir a jugar con su amigo, el único que prácticamente tenía, quien era su vecino. Solo quería pasar horas frente al televisor. Una noche, David pensó que su hijo Marco ya había dormido luego de que éste apagara el televisor tras insistentes reclamos por parte de David a Marco, ya que no quería parar de verlo. David se acostó, pero como en todo relato de terror, hay un momento en donde las cosas se tornan grises. El estruendoso ruido de la interferencia del televisor se hacía tan presente que llegaba al cuarto de David. Este se levantó enfadado. Pensó que Marco no había obedecido su orden de apagar el televisor e irse a acostar. Poco a poco David se empezó a acercar, pero notó que Marco sí estaba durmiendo, solo que este televisor estaba encendido en un canal, el canal 3. David apagó el televisor. Pensó que quizá este se había encendido por accidente, ya que el control estaba en la cama de Marco. Quizá y solo quizá Marco pulsó el botón mientras dormía y se movía. David regresó a la habitación, se acostó, se puso su antifaz y se preparó para dormir. El día siguiente sería una larga jornada de trabajo. Lo que David no sabía es que esta noche sería distinta a todas y marcaría el resto de su vida. Nuevamente la interferencia del televisor se activó. Para este punto David se molestó. Pensó que quizá Marco estaba jugándole una broma y que cada vez que David regresaba al cuarto, él se hacía el dormido tras haber encendido el televisor. David con un grito le dijo: Marco, apaga ya el televisor. Al ver que este no contestaba, se acercó muy molesto. Pero ahí estaba, Marco estaba dormido, en un sueño tan profundo que ni siquiera la intensidad del volumen del televisor le despertaba. Algo sintió David, algo que no era normal. Se acercó, intentó levantarlo, pero se percató que realmente Marco estaba dormido. El hormigueo comenzó entre sus brazos, sus pelos se erizaron.
y un sudor frío acompañado de la élida noche le dictaba que algo siniestro y macabro estaba sucediendo. Mientras se acercaba David a pulsar el botón del televisor, escuchó una risa infantil. David se asustó, se inquietó con esta risa que aparentemente era de una niña, y esta se repitió. Ya no era una coincidencia. David nunca había estado tan aterrado en su vida. Empezó a cambiar los canales para ver si como explicación quizá un canal estaba entrelazado con la interferencia del televisor, pero no, la pantalla era totalmente gris. David desconectó el televisor y como fiel creyente de Dios empezó a orar sentado en la cama de su hijo. Al ver tanto alboroto, el pequeño Marco se levantó, le preguntó a su padre qué sucedía y éste le respondió que no se preocupase, que el televisor se había encendido. Entre sí, él sabía lo que había sucedido. El pequeño Marco, con tan solo 7 años y una inocencia común para cualquier niño, le dijo: «No, papá, esa era Mary». «¿De qué estás hablando?», le dijo David. «Es mi amiga, papá. Siempre hablo con ella. Ella me alienta cuando juego al FIFA». David no entendía nada. Si de por sí ya estaba asustado, esto hizo que el susto se asomase a un paro cardíaco. Temblando y despavorido, le preguntó nuevamente a Marco a qué se refería. «Sí, papá, es la niña del televisor. Ella es mi amiga. Siempre hablamos, sobre todo por las noches». Justo cuando Marco acabó de decir estas palabras, el televisor se encendió, pero esta vez la niña habló. ¿Quieren jugar? El rostro de una niña se apareció en la pantalla. Titileaba con la interferencia. David tomó el televisor aterrorizado y lo reventó contra el piso. Al parecer, esta niña, ente o espectro, jugaba y hablaba con su hijo sin que él no lo supiera. Y al parecer, todo dio lugar desde que el televisor llegó a la casa. Marco le reclamó a su padre por qué dañó su televisor. Él, muy aterrorizado y un poco enfadado, le dijo que cómo se atrevía a preguntarle por qué, que acaso no veía lo que acababa de suceder. Marco le dijo que igual seguiría jugando con ella. «¿A qué te refieres?», le preguntó David a su hijo. «Sí, papá, ahora salió del televisor». David sintió de reojo como una pequeña niña y con la misma risa anterior caminó tras la puerta. Sin duda alguna, esto ya fue suficiente para él. Empacó sus cosas al día siguiente y se marchó. David fue al psicólogo con su hijo Marco, pero lo que sorprendió a esta psicóloga es que el único traumatizado era su padre David, mientras que Marco no tenía problema con el suceso. David cuenta años después que su hijo es muy sensible a los entes y espectros. Puede ver espíritus con la facilidad que te podrías beber un vaso de agua. Quizá por esto y debido a su sensibilidad, él no sintió el trauma o el impacto de este acontecimiento. Cada vez que David le pregunta sobre esto a su hijo Marco, él solo responde: «Fue una gran amiga de mi infancia». Si este video realmente te gustó, no olvides dar like y suscribirte al canal. Si ya lo hiciste, ¿qué esperas para activar la campana de notificaciones? De esta manera estarás al tanto de mi siguiente contenido. Yo soy Host y conmigo en un próximo video.